nuevas. Feliz viernes a todos. Es el primer día del otoño lluvioso, así que espero que esto les traiga algo de confort junto con su café cuando sea que esté viendo esta presentación. Pero el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Los primeros impactos de los cambios federales que se firmaron como ley bajo la ley HR1 están empezando a dar inicio en Wisconsin. Y por si han estado siguiendo ese seminario web en las últimas semanas, hemos estado hablando acerca del programa Food Share, el programa de alimentos y de los cambios que van a afectar al estado, donde los estados van a tener que hacer más cosas que no han estado haciendo, que va a aumentar los costes y los recortes con algo del dinero federal que el gobierno federal había estado pagando, ahora ya va a ser responsabilidad de los estados. Y más que simplemente costos adicionales debido a los cambios a los requisitos federales, es decir, también la reducción del dinero federal que se tiene para operar el programa. Quiere decir que el estado tiene un presupuesto desbalanceado o hay falta de equilibrio en la presupuesto. Y eso quiere decir que el presupuesto que se firmó desde el 4 de julio ya no es correcto. Esto crea un problema inmediato y esto significa que para el programa de alimentos en Wisconsin quiere decir que la legislatura estatal, quienes aprobaron el presupuesto el 4 de julio, ahora tiene que decidir si van a agregar más dinero o no para poder seguir con el programa Food Share y si lo van a valorar de la misma manera que el gobierno federal desea que se opere. Y también que para poder minimizar el error, las cifras de errores se tienen que evitar para evitar castigos económicos después. Ahora, eso se ha vuelto un momento muy urgente en este momento porque el 4 de julio es la fecha en que los cambios a la ley federal dio inicio. Y algunos de los cambios más significantes, que entre ellos incluye quién tiene que probar, mostrar están o sea, trabajando o que son exentos y que tienen excepción de la ley del trabajo están ahora cambiando. Y los estados han recibido 120 días de periodo para efectuar esos cambios, pero la realidad es que hay cierta cantidad de cambios se supone que tienen que estar en función ahorita mismo. Y los estados no han recibido más información sobre cómo dirigir y liderar de parte de la agencia federal USDA, quien supervisa el programa. Esto quiere decir que más personas tienen que probar o comprobar que están trabajando y la cantidad de trabajo, la cantidad de personal que se requiere para mostrar toda información ha aumentado. Entonces hay un aumento en trabajo para los trabajadores. Ahora, en cuanto a las aplicaciones y las renovaciones, tenemos un estimado de quiénes son la gran cantidad de personas que tienen que mostrar que ahora están trabajando. Y básicamente existen 5 categorías. Primero, muchos adultos de edades mayores tienen que mostrar que siguen trabajando. Agregaron ahora 10 años adicionales. Antes tenían que mostrar que estaban trabajando hasta 54 años de edad. Ahora tienen que mostrar que están trabajando hasta 64 años de edad, a menos que uno tenga un depende que es menor de 14 años de edad. Así que eso afecta a una gran cantidad de personas. Ahora hay 3 grupos adicionales de personas que antes tenían esa exención que ya no tienen. Y eso incluye los veteranos, los que no tienen vivienda y los jóvenes que ahora se han graduado del programa de los cuidados foster.
o los de los hogares de crianza. Así que esos 3 grupos de personas que antes no tenían eh, que mostrar, que antes eran exentos, ahora ya no son. Quiere decir que hay más trabajo para los trabajadores ahora que tienen que verificar. En cuanto a otros grupos de personas, los que antes eran exentos, eh, simplemente porque por falta de trabajos, de esas exenciones geográficas donde el condado tenía, ya que había cierta cantidad de áreas donde había tan grande falta, perdón, había tan gran escasez de trabajos que en ciertas áreas habían excepciones para personas que no tenían trabajo. Pero esto ya no es así. Básicamente, eso quiere decir que los lugares que antes tenían una exención geográfica ya no lo tienen. Así que casi 44,000 personas adicionales van a tener que mostrar que están trabajando y van a tener que verificar su trabajo para seguir recibiendo SNAP o los beneficios del programa de alimentos, básicamente a partir del 4 de julio. Ahora, el 1 de octubre, y sabemos que esa fecha ya pasó porque el día de hoy estamos el 10 de octubre. Otra cosa crítica que sucedió es que lo que se consideraba como un error cambió y se fue reducido. Así que ahora hay más cosas que se cuentan como errores a comparación de antes. Y eso es muy importante porque, de acuerdo a la ley, hubo una segunda provisión que decía que si un estado tiene demasiados errores, el estado tenía que pagar dinero estatal como un castigo para recibir dinero federal. Y para los estados que tienen menos de 6% de errores, y Wisconsin actualmente tiene solamente una cifra de errores de 4,4%, no se tiene que pagar nada, pero para un estado que tiene arriba de ese límite entre 6 y 15%, entonces uno tiene que pagar mucho más dinero. Y si hay demasiados errores, para Wisconsin, lo que indicaría es que podría llegar a ver hasta 200 millones de dólares adicionales de dinero estatal que se tendría que pagar. Así es que la cifra de errores es demasiado alto. Así que en este momento ya se ha vuelto muy, muy importante para nosotros que los trabajadores y el sistema esté funcionando bien y que esté haciendo buen trabajo con errores mínimos hasta donde sea posible, y a la vez estamos agregando más trabajo y requiriendo más trabajo, el cual indica que es más probable que haya errores. Ahora se acerca la fecha del 1 de noviembre, que es la fecha límite donde sabemos que el periodo de 120 días que la USDA dio a los estados para cumplir con todas esas provisiones. Quiere decir que todas esas provisiones, incluso los que se tenían que haber desde el 4 de julio hasta ahora, se tienen que verificar y ajustar para evitar que sean contados como errores. Eso quiere decir que estamos en un momento donde, a menos que haya más trabajadores adicionales que puedan hacer el trabajo requerido, estamos a riesgo de que el Estado tenga más errores, el cual resultaría en posiblemente no nada más personas que pierdan su ayuda con los alimentos, sino que el Estado estaría en una posición donde empiece a haber errores que sean contados en su contra y que dentro de un par de años puede crear un problema adicional en cuanto al presupuesto. Ahora, el último cambio que se acerca es el que va a tomar en efecto, que es donde se tiene que ver con la cantidad de dinero que el gobierno federal le paga al Estado para que corra y opere el programa de SNAP. Cuan- Cuando el programa SNAP desaparecerá a partir del 1 de enero, lo que crea un hoyo en el presupuesto y, y en realidad no tenemos la misma cantidad de dinero que lo que teníamos, porque una porción muy grande de lo que teníamos desaparecerá. Entonces, ¿qué necesitamos?
El Departamento de Servicios de Salud del estado de Wisconsin ha estimado, según los datos que tiene, para averiguar más o menos cuántas más personas se necesitan para evitar cometer errores y cuánto costaría. ¿Cuánto dinero necesitaremos para compensar el dinero que desaparecerá y que todas las personas que ahora tienen que comprobar que están trabajando, s- porque SNAP tiene requisitos de trabajo, pero ahora como están cambiando, se requerirá que más personas lo comprueben. En total, en total estamos hablando de $70 millones, más de lo que pensábamos que teníamos que pagar. Y lo puse en diferentes categorías para que vean el volumen de lo que agregaremos y cuántos trabajadores creemos que vamos a necesitar para acomodar ese trabajo y cuánto costará. 16.1 millones. Y esos 16 millones es una inversión para prevenir errores que nos pueden costar más en el futuro. En otras palabras, si tenemos un error muy alto, tasa de errores muy alto, y tenemos que pagar entonces para poder recibir los fondos federales, eso quiere decir que tendríamos que pagar multas de hasta $205 millones y ahora pagamos cero. Así que es importante tratar de mantener nuestra categoría segura para no tener que pagar extra y así invertir los 16 millones es una buena inversión. Los $32.2 millones refleja la cantidad del gobierno federal que esperábamos recibir, que ahora ya no recibiremos. Eso refleja el cambio de fondos que nos dice que no, básicamente el gobierno federal se está retomando para operar nuestro programa. Y casi $21 millones es para asegurarnos de que las personas que están en SNAP en el sistema actual pueden utilizarlo. Este es algo inmediato y generalmente yo les digo que la legislación del estado no ha estado muy activa. Eso quiere decir que hay muy pocas oportunidades para dineros adicionales que se pueden aprobar por la legislatura y una de esas oportunidades está por llegar. Es importante entonces que los legisladores estatales entiendan cuán importante es el programa Food Share para usted, para sus clientes, para su familia o para quienes trabajan, porque ellos necesitan saber lo que cuesta para que el trabajo funcione bien o de otra manera se pierden los beneficios. De, Desde el punto de vista de accesibilidad para personas que eh, están más probablemente exentas, gente con discapacidades o personas con discapacidades mentales o físicas que no pueden trabajar y gente con discapacidades dentro de estas categorías. Ese es el lenguaje existente que se aplica a las personas con discapacidades y lo que nos concierne ahora es que si las personas que están ahora exentas de comprobar el que están trabajando, si no tenemos
demasiados o suficientes trabajadores para verificar eso. Es muy difícil, inclusive para gente que ahora es exenta, para que puedan llegar a tener esos servicios. El limitar el número de empleados que tienen que hacer más trabajo creará una situación en la cual es más fácil cometer errores y que la gente que absolutamente califica y que tienen excepciones de los requisitos tienen que esperar porque hay mucha más gente en la línea de espera. Para las organizaciones hay una carta que si usted es parte de alguna organización y está conectado con las casas de alimenticios o algunos gobiernos, acuérdense que hay un llamado de los condados. Esta es una buena oportunidad para firmar esa carta que dice que necesitamos proporcionar fondos para estas cosas ahora. Hay también un otro vehículo potencial, una corrección técnica de presupuesto eh, en el Senado, del Senado en eh, la semana que viene se reunirán para poder enmendar la propuesta SB 90 para agregar ese dinero extra que pueda entonces volver a la cámara baja de la legislatura estatal y poder aprobarlo. No es la única oportunidad, pero es el camino más cercano para poder aprobar esto lo más rápido posible. Es muy importante que ese dinero se asegure mientras más pronto posible mejor, porque aun cuando se aseguran los fondos, aún tiene uno que hacer el proceso de adquisición de empleados y poderlo implementar a tiempo y administrar el programa. Es entonces una urgencia que podamos nosotros educar a los legisladores de el hecho de que hay una necesidad ahora mismo para incrementar los fondos y no puede esperar. En otras noticias, dándole seguimiento al lo que está pasando en el Departamento de Educación, el Departamento de Instrucción Pública, eh, hemos estado siguiendo 2 becas y la semana pasada hablé de una beca de 10,5 millones que era para ayudar a la fuerza laboral de educadores especiales. Esa se canceló y el departamento lo apeló. Ahora tenemos una notificación final del Departamento de Educación de Estados Unidos en el que respondieron que la petición para reconsideración es no. Y acuérdense que DPI pidieron que se cambiara el idioma. El Departamento de Educación no, no, no quiso entonces reconsiderar la decisión de cancelar esta beca de 5 años que debería continuar hasta el 2028. Entonces, esos son 10,5 millones de dólares que pensábamos que iban a llegar y ahora ya no están aquí. La otra subvención es por una porción más baja, específicamente para estudiantes sordociegos. Esa también se canceló. Sin embargo, el Departamento de Instrucción Pública encontró una fuente alternativa del de una fundación privada que permite que el programa continúe por el próximo año, pero, eh, debemos acordarnos que esta subvención era una subvención de 5 años
llegar al próximo año, no nos lleva hasta el 28, pero sí nos permite, no tener que cancelar el programa inmediatamente. Wisconsin ha encontrado una manera de encontrar, $500,000 para continuar el programa en su lugar para el próximo año, pero no es una, solución permanente y no reemplaza la totalidad de la subvención, eh, y del tiempo que se esperaba tener el programa. Un artículo que ha salido y que se enfoca en Wisconsin, este salió a nivel nacional, pero tiene relevancia para gente que conocemos, especialmente alrededor del estado. Este artículo, desde la perspectiva de un cuidador, de familia, de alguien que cuida a un familiar mayor de edad en, una zona rural de Wisconsin, y muchos de los hospitales rurales han estado cerrando. Entonces, antes de que existiera el HR1, este artículo se enfoca en las dificultades que el sistema de salud está teniendo, especialmente en las zonas rurales, y se enfoca en la parte oeste del estado. Esta es una buena ilustración de que estos 2 hospitales que cerraron en la zona de, Eau Claire, esas clausuras han tenido unas consecuencias muy, amplias para toda la zona, y en cuanto a personas que no tienen el cuidado médico, se ha retrasado, los diagnósticos, no están ocurriendo, y las consecuencias son graves porque los doctores, los médicos locales no pueden, acomodar a todas las personas en los hospitales, y tienen que entonces encontrar lugares, en otras zonas. En este artículo se demuestra un artículo de lo que está pasando en una zona rural de Wisconsin, donde los hospitales están cerrando, en lo cual, se indica que en los lugares donde han cerrado los hospitales, esta es la experiencia que se está teniendo, y que las personas que están, trabajando en eso, pues, aparte de lo que ya tenemos, actualmente, la cancelación de un, billón de dólares, de recortes puede causar más problemas. Y entonces, si el problema actual es muy, difícil y muy delicado, antes inclusive de agregar más y más recortes y el impacto que puedan tener. He estado, modificando la línea de tiempo aquí. El, cierre continúa y estamos en el 10 de octubre. Esto quiere decir 10 días dentro del periodo de cierre, en que se han suspendido más de 700,000, trabajadores, y que están tratando de decidir quiénes son esenciales y que no están recibiendo paga a la vez. Por lo menos esto no se resolucionará por lo menos hasta el próximo miércoles, porque el Senado se ha ido, para el fin de semana, y no piensan, tener ningún voto hasta cuando regresen, y pueden ver que llegamos a un lugar donde las consecuencias a van a incrementar. Hoy es, el primer día en que los empleados federales perderán su paga, y esto continuará el próximo miércoles. Es cuando los cheques para miembros activos, del ejército, no recibirán su pago. Y eso es importante porque ese es el primer día de
del mercado, de salud abierto. En Idaho se abre primero, después en otros estados, pero eso quiere decir que a partir de la semana siguiente, el hecho de que el Congreso no ha aprobado esto es un problema para que los estados puedan seguir. Y claro que este argumento sobre el cierre de gobierno, acuérdense que la resolución continua debería mantener el gobierno abierto hasta el 1 de noviembre. Ahora estamos en, bueno, ahora estamos a 5 semanas del 1 de noviembre y pueden ver que Y ninguna de las dos partes se está rindiendo. La resolución que sigue, que fue aprobado por la Cámara de Representantes, no tiene lo suficiente de votos para pasar y ser aprobado por el Senado. Creo que ya votaron por la misma propuesta ya 6 veces y parece que ese es el asunto en cual van a votar la semana que viene. La Cámara de Representantes no va a entrar de nuevo a ascensión. Básicamente están diciendo, hemos aprobado la resolución continua y vamos a hacer que nuestros miembros se queden en casa para presionarle al Senado a, a estar de acuerdo, a acordarse con nuestra propuesta de ley y abrir el gobierno si uno no puede negociar, o si uno no está presente, no puede negociar. Y en esta semana la Cámara de Representantes también, para tratar de poner un poquito más de presión, dijo, no vamos a regresar a la sesión hasta que se vuelva a abrir el gobierno. Básicamente estamos preparados para mantenernos fuera y no entrar para nada en cuanto a este camino y esta vía. Los demócratas tienen una lista de cosas que desean a cambio de su voto. Y esa lista de cosas casi no ha cambiado, no ha cambiado mucho y ellos quieren asegurarse de que el dinero se gaste de la manera como se prometió. Han hablado mucho sobre los subvenciones con la ley de atención médica asequible y también diciendo que los recortes a Medicaid se pueden reversar para obtener los votos. Los republicanos básicamente están diciendo no vamos a negociar sobre ninguna de las cosas y necesita, necesitamos su voto para volver a abrir el gobierno primero. Así que una variedad de comentarios diferentes que la Casa Blanca ha hecho para tratar de crear eh, un punto de discusión. Y así que, en resumen, esas son las tres posiciones. Los republicanos, que es básicamente el Senado, que tiene el control, porque la Cámara de Representantes ya aprobó y pasó la CR y ellos no van a regresar, en este momento por lo menos, no van a regresar para hacer nada diferente de lo que se dijo en la CR. Los republicanos del Senado no quieren hablar sobre las extensiones a los subsidios de la ley de atención médica asequible o a ninguna otra cosa. Sé que los demócratas están de acuerdo de abrir de nuevo el gobierno. Los demócratas están diciendo, ¿por qué deberíamos de hacer un acuerdo simplemente con un, con el paso de la mano? Porque sabemos que no hay ninguna garantía que esas cosas sean realidad y que se vuelvan parte de la legislación. Entonces la Casa Blanca en su parte ha dicho y ha hecho unas cosas en voz alta, ha amenazado con desemplear permanentemente a trabajadores federales en vez de simplemente descansarlos temporalmente. En esta semana dijeron, bueno, todos esos trabajadores a, a quienes estamos diciendo que tienen que presentarse a trabajar y aquellos que no se presentan, que están, quienes estaban diciendo, pues no, no hay que venir a trabajar, no tenemos dinero para pagarle, no le vamos a pagar por el tiempo. Básicamente es un conflicto con la ley que este presidente firmó en su primer plazo como presidente.
El día de hoy hubo otra declaración donde se dijo que iban a quitar dinero de los programas eh, demócratas o los programas a que los demócratas prefieren. No hay nada específico en cuanto a cuáles programas o cuáles fondos o a lo que eso significa específicamente, pero la mayoría de los programas federales están sirviendo a todos en el país, independientemente del estado donde uno viva o de cómo votaron. Así que realmente no está claro qué es lo que quisieron decir cuando dijeron programas que, que prefieren los demócratas. El día de hoy también, hasta la fecha, han habido cantidades grandes de dinero que se han rescindido, que se han tomado de regreso de ciertos estados, dinero de infraestructura principalmente, y esos estados que donde tienen liderazgo democrática. Han habido algunos comentarios y no los tengo aquí, pero de cómo ahora estamos llegando al punto donde no hay una solución para los que están trabajando activamente en los servicios militares y fuerzas militares, cómo vamos a pagar a los que están trabajando en los servicios militares. Y también hay ciertos programas donde se está acabando el dinero, como el programa del WIC, y cómo vamos a usar, cómo los vamos a pagar. Bueno, vamos a usar dinero que viene de las tarifas para pagar los sueldos de los que activamente están sirviendo en las fuerzas militares. Y no está claro si realmente hay una habilidad legal de dirigir esos fondos a para ciertos proyectos, o si es parte de un plan, o si es simplemente algo que se está diciendo. Lo que, mm, lo que sí estamos viendo, lo que no se está diciendo, es que vamos a reunirnos para negociar. Eso no está claro. Y ya cuando uno está hablando sobre cómo abrir de nuevo el gobierno, ¿qué sigue a continuación? Esto quiere decir, por ejemplo, qué se tiene que hacer para que el Congreso haga lo que se tenga que hacer, como aprobar el presupuesto federal final para el 2026 y otras piezas de la legislación que tienen que suceder antes del mes de diciembre, cuando se vayan los del Congreso. Así que aquellos que han estado viendo cuando han habido cierres en los años anteriores, esto ahora se está volviendo uno de los cierres más largos. Por lo regular, hay una cantidad de artículos que empiezan a salir que donde se escribe y habla acerca de las consecuencias cuando el gobierno federal deja de funcionar y operar. Hay ciertas cosas que el gobierno federal normalmente hace, pero ya no se están haciendo. Así que ese artículo es bastante comprensivo y yo creo que estuvo enfocado mayormente en las cosas que son de bastante preocupación para personas que tienen discapacidades o para adultos mayores de edad. Y yo creo que en la primavera, bueno, muchos se acordarán que la administración para vivir entre comunidad realmente se redujo esa cantidad de personal y muchas personas estuvieron diciendo, eso no es buen momento para eliminar esa división, ese departamento, ellos realizan cosas importantes, in- incluyendo entre sí manejar programas que afectan a adultos mayores y una cantidad de programas para personas con discapacidades. Bueno, ahora existen muy pocas personas del personal que sean los suficientes en esa división. Quiere decir que mucho del dinero que fluye y que llega a los estados y a las organizaciones locales se ha estancado. Muchos de estos fondos se han estancado. Y esos son los fondos que se utilizan para manejar los programas para personas con discapacidades y adultos mayores. Ahora, en cuanto a beneficios de Medicare y el Seguro Social, hay personal de la Administración de Seguro Social que a quienes han descansado. Y aunque los cheques, los beneficios sí se siguen enviando, si uno tiene una pregunta no usual o fuera de lo normal o un problema que requiere de atención al cliente, hay un retraso en la atención al cliente o se están suspendiendo.
Otra consecuencia importante en este momento es que nuestros amigos de la oficina del Buró de las Estadísticas de Labor, a muchos de ellos se les han descansado y ellos tienen un rol muy importante en calcular el coste de la vida anual que se calcula en cada año, y eso se basa en el índice de precios al consumidor por lo regular en el mes de octubre. Ya estamos en el mes de octubre, así que es posible que el ajuste a los costos de vida se retrase en este año si es que el cierre del gobierno sigue. Otro programa para adultos mayores, uno que se conoce como Meals on Wheels, donde llevan las comidas a casa, es uno de los más conocidos. Ya no existe personal a nivel federal para asegurar que los fondos lleguen a los proveedores locales. No es solamente ese no es el único programa para adultos mayores, pero es tal vez el más conocido y es uno en que muchas personas dependen. Así que impacta a muchos proveedores locales, especialmente en áreas rurales. Así que es un buen ejemplo de muchas organizaciones que están haciendo mucho trabajo de servicio directo muy bueno, que no tienen presupuestos grandes, que no tienen mucho dinero en las reservas y realmente sí dependen de ese dinero federal para manejar y operar del día a día. Así que no han llegado al punto de tener que suspender las entregas o poner a personas de la tercera edad en listas de espera, pero probablemente sí lo van a tener que hacer dentro de poco tiempo si es que el cierre sigue. Otro gran impacto que se resaltó aquí es que muchos adultos mayores y personas con discapacidades dependen de ayuda y asistencia con vivienda y alquiler. Así que ahora se está preguntando por cuánto tiempo se va a poder seguir si es que ese cierre del gobierno sigue prolongado. Así que yo creo que todas esas cosas son cosas que se van a empezar a escuchar probablemente entre las noticias, ya que mucho del dinero va directamente para, para las personas y para apoyarlos en su vida diaria y si estos programas se atrasan o se paran. Ahora, otra cosa nueva en las noticias y muchos estados se están empezando a preocupar por eso es que si el gobierno federal va a honrar o no las promesas que hicieron y si van a reembolsar a los estados, inclusive con programas como el Food Share y las comidas que reciben subsidios federales en las escuelas y cosas así. Y muchos estados han tenido que entrar a sacar dinero de las reservas para seguir pagando los biles, porque se está pensando que no se sabe cuándo ese cierre federal va a terminar y si el estado va a recibir o no el dinero federal. Los estados entonces Muchos de los estados están empezando a preocuparse que este tiempo puede ser diferente de las veces anteriores. Y de nuevo, es un patrón, es una preocupación que no hubiera estado presente anteriormente, pero como se ha visto un patrón en los últimos 10 meses de cómo el Congreso ha asignado fondos, no siempre se ha honrado ese dinero. Y es un patrón que se está empezando a repetir, no nada más con programas individuales, sino como hemos visto algunas peticiones de rescisión aún durante el cierre. Y donde los fondos están tomando dinero que se había nombrado para infraestructuras o para educación o ciertas cosas así. Ahora los estados están empezando a preguntarse, tenemos que tomarlo por dado que la manera que el cierre se ha resuelto antes va a ser la manera y va a ser el ejemplo de cómo las cosas van a seguir esta vez. Y muchos estados se encuentran muy nerviosos. El gobierno federal debe estar pagando y que el gobierno federal probablemente nunca les devolverá el dinero. Y si no se les reembolsa, eso es una manera en que los estados estarán gastando dinero que no tienen
y si después no se les reemplaza, entonces eso crea un hoyo en los presupuestos estatales para hacer el trabajo que necesitan. Otra oportunidad para tomar acción eh, cuando se cansen de hablar con sus legisladores estatales para que proporcionen más fondos para la operación de programas de Food Share, porque los fondos federales ya no están, pueden también conectarse con el Congreso y hablar sobre cómo el cierre de gobierno ha estado impactando, afectando las comunidades locales. Hay muchas cosas que pueden decir. La gente con discapacidades depende de ciertos programas y organizaciones y agencias locales como agencias para el envejecimiento y hay, ah, hay cierto trabajo de esas agencias que fondos federales están proporcionando para que sigan operando y cuando hay recortes eso se siente y el presupuesto que pensaban tener después no está. ¿Qué es lo que les pueden decir entonces a los miembros del Congreso? Aquí tengo el número central del Capitolio que para la gente que necesita más ayuda y qué es lo que pueden hacer en el Congreso para que la gente que viva en sus distritos no estén negativamente afectados, para que se comprometan al mismo nivel de proporción de fondos para distribución y que se gaste según se esperaba. Es importante asegurarse de que la certitud del presupuesto, de que todas las cosas que hemos estado construyendo para dar apoyo a personas con discapacidades y mayores de edad entonces estarán entrando a una incertidumbre para el próximo año. Mientras tanto, el gobierno federal, en cuanto al cierre de gobierno, la discusión ha sido en cuanto a el vencimiento de los subsidios de ACA. El, Aparte de los recortes de Medicaid, y de la extensión de subsidios, ahora también habrá incrementos en las primas y otros factores que contribuirán a la falta de confianza en el gobierno y, y tenemos que asegurarnos de que el gobierno pueda proporcionar los fondos a lugares donde deberían de ir. Los subsidios que se expiran a final del año es algo que es parte de la discusión. El presidente de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguro, eh, este es un grupo con el cual generalmente no me asocio, pero este es un grupo que ha estado muy claro en este momento en que dicen que es el momento para que el Congreso actúe es ahora. Y acuérdense que dije que Idaho es el primer estado que empieza con el periodo de inscripción abierta. Esto empieza en 5 días, el próximo miércoles. Todos los otros estados empiezan el 1 de noviembre, lo cual quiere decir que tampoco está muy lejos de nosotros. Este grupo de comisionados de seguros les dice que ustedes creen que tienen mucho tiempo, pero en realidad no. Les hemos estado avisando de este problema desde hace meses. Así que si el Congreso dice que es la primera vez que escuchan que este es un problema, no es cierto, porque hay muchas cartas múltiples que se han estado enviando por estos grupos y donde les concierne la situación con el mercado de salud. Esta idea de que hay tiempo extra para que el Congreso actúe, los comisionados dicen que no. Si
si estamos entrando al momento en que las cartas están llegando a los congresistas, la gente entonces va a tener que decidir en cuanto a qué planes tienen, cuánto les va a costar, cuánto les cubre, qué tipo de coberturas. Y mucha gente va a tener que hacer decisiones ah, sobre costos que no podrán pagar y tal vez quedarse sin seguro. Es- Esto se tiene que aprobar antes del 1 de noviembre porque las consecuencias de no actuar en octubre es muy drástica porque como dijeron los comisionados de seguros, que una vez que la gente recibe sus cartas de cuánto les costará el próximo año, es muy difícil que se apruebe algo después de esas cartas y luego tener que emitir esa misma carta con un mensaje diferente durante el periodo de inscripción abierta. El Congreso cree que tiene todo el tiempo en el mundo, que esta fecha es en realidad a final del año, pero en realidad tiene que llevarse a cabo antes de que expire en la ley. También ha habido alguna discusión en cuanto al poder extender los subsidios, pero los subsidios tal vez no son iguales a lo que son ahora y eso agrega la incertidumbre de si se extenderá o no el subsidio, porque hay mucha gente en la Cámara Baja que no creen que deben extenderse. También está la pregunta que si no hay una extensión sobre quién recibirá los subsidios y quién calificará, eso cambia, porque no queda entonces claro que lo que se recibirá será igual o diferente en el futuro. Es una estrategia que a veces se usa la fecha límite y se quiere llegar a lo más cerca posible a esa fecha límite y lo retrasan y las consecuencias negativas ya han empezado a afectar por el hecho de haber actuado tardíamente y los daños ya están. Así que esta es una pregunta similar a otras anteriores, pero la semana que viene, si usted vive en Idaho, la semana que viene recibirá una carta que les dirá cuánto les costará su plan sin los subsidios. En otros estados, la inscripción abierta empieza el 1 de noviembre y entonces recibirán cartas más o menos entonces. Eso quiere decir que en octubre es cuando es la ventana abierta para hacer esto y hay que hacerles entonces esas preguntas al Congreso. Esta semana ha habido informes sobre algunos cambios a las normas administrativas en cuanto a quién califica para beneficios de seguridad social. Y este cambio en particular es una idea de la primera administración de Trump que no llegó a ser parte del proceso y no es una idea nueva, pero estamos en un momento en que estos cambios se podrían efectuar y están entonces utilizando una propuesta que habían presentado anteriormente y ahora la están presentando hoy. Hay dos cosas que tal vez son positivas. Una es que uno de los desafíos que quien califica para ese SSI es que tiene uno que comprobar
que puede trabajar. Y la base de datos que están utilizando para esas determinaciones eh, está muy caducada y hay muchos trabajos ahí que ya no existen. Y hace 2 años hubo un informe investigativo que decía que los trabajos se están utilizando para poder negar el seguro a personas porque se utilizan trabajos que ya no existen. Entonces, uno de los cambios que esta regla administrativa es actualizar la base de datos de los de los empleos disponibles. Eso no es malo. Los otros cambios que pueden impactar a quienes califican para el seguridad social es que actualmente una de las maneras en que evalúan los reclamos de seguridad social es que personas que son mayores de 50 años tienen más facilidad de calificar porque la edad puede ayudar. Y muchas personas que están experimentando algún daño o alguna enfermedad ah, permanente o condición permanente. Muchas veces hay personas en los 40 y antes de jubilarse que están adquiriendo nuevas limitaciones que les permiten no poder trabajar y a veces no son relacionadas con discapacidad. Esta propuesta está eh, intentando eliminar ya sea la edad o no considerar la edad como un factor limitante a menos que tengan 60 años. Generalmente la fecha de jubilación es 65 años. Eso potencialmente cambiaría cuántas personas calificarían para la discapacidad. Es una idea que no es necesariamente algo malo, sino que en realidad muchos trabajos han cambiado y algunos ya no necesitan ser trabajos manuales y mucha gente que aunque no estén físicamente capacitados para poder hacer trabajo manual, pueden hacer otras cosas. Y en realidad muchos estamos de acuerdo con eso y obviamente estamos promoviendo la idea para gente con discapacidades. Estamos pensando en esas opciones diferentes y cuáles serían posibles para gente que tenga el apoyo adecuado. Si pensamos en que hay más personas o más trabajos que gente con discapacidades pueden hacer, entonces puede abrir la opción para más trabajos, pero también hay menos personas con beneficios para discapacidades. Sin embargo, nuestros amigos en el departamento de DVR, ah, aunque haya más trabajos, también frecuentemente requieren acomodaciones como trabajo remoto, que tengan la tecnología y la conectividad para poder hacer esos trabajos y ese es un requisito también ah, para transporte y a veces no existe y la cantidad tampoco para poder proporcionar el apoyo a personas con discapacidades, poder hacer esos trabajos y esas barreras son cosas que existen ahora que a veces son las. Así que la idea de que debería haber más trabajos que las personas con discapacidades pudieran hacer, que requieren menos labor manual, podría funcionar si
que hubiera todos los arreglos y modificaciones y apoyos necesarios para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan participar y para que pudieran encontrar un trabajo. Pero en este momento, muchos de los adultos mayores que aplican y solicitan los beneficios de discapacidades, no terminan tomando otro trabajo adicional debido a la disponibilidad de trabajos en el área donde viven, la habilidad de poder adaptarse a algunas de las barreras que acabamos de mencionar, si están adquiriendo condiciones nuevas. Esa regla, si es que se cambia, no considera la edad como un factor. Y habría muchos trabajadores mayores con discapacidades que no recibirían los beneficios de discapacidades, o podrían verse forzados a tomar una reducción permanente y tomar los beneficios de jubilación. No hay estimado sobre cuántas personas sobre a cuántas personas estos cambios afectarían, pero sí hay algunas personas que están haciendo algunos análisis informales, y uno puede ver que aún simplemente con reducir la elegibilidad por 10%, eso sería muchas personas que no recibirían beneficios durante esa próxima década y menos dinero federal que se pagaría si es que hay menos personas que están recibiendo los beneficios. El día de ayer hablamos un poco sobre, sobre una conferencia de la prensa que estuvo enfocado en el autismo, y hubo muchas cosas que se dijo en esa conferencia, incluso una declaración cuando se dijo que el Tylenol, cuando se toma durante el embarazo, puede provocar el autismo. No hay estudios científicos que muestran eso como una causa y un efecto. El día de ayer esa afirmación se repitió por los servicios de Secretario de Salud, y otra causa del autismo fue indicado, y dijeron que los niños que pasa- quienes recibieron la circuncisión a una edad muy temprana, hay cierta idea que eso también puede provocar y causar el autismo. Así que es difícil saber cómo hablar de esto. Eso no es lo que yo había planeado hablar temprano en esta mañana, pero es importante saber que esto fue una reunión al nivel de gabinete, y la persona quien está haciendo estas declaraciones dijo que no tenía ningún comprobante médico para respaldar a lo que estaba diciendo, pero es otro ejemplo de donde se produce una relación de causa y efecto sencilla con una enfermedad que, que es algo que en sí tiene muchos factores diferentes que aportan al diagnosis, y la búsqueda para un simple causa y efecto es importante porque muy a menudo lo que las personas quieren saber es que cuáles son las cosas que hago o que no hago para prevenir ese resultado o para cambiar el resultado. Y muchas personas que están escuchando las informaciones y declaraciones están buscando esas instrucciones. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que no hacer? ¿O qué he hecho o qué es lo que no he hecho que ha causado y que ha resultado con un diagnóstico de autismo? Así que es otro ejemplo de un mensaje continuo que realmente no es arraigado en una ciencia, en una ciencia precisa, y es otro ejemplo de cómo el mensaje que se está diciendo, donde se está diciendo que hay una causa sencilla y simple, es diferente. Y la idea de que es fácil de prevenir, aún después del evento de la prensa que sucedió en el mes de septiembre, es el mismo mensaje, se sigue comunicando. Y hay muchas personas que no todos que están aquí son ni mamá ni tienen hijos con autismo, pero es un tema muy importante porque muy a menudo
la culpa es una herramienta que como que es parte de la política pública, porque hay relaciones que se proponen diciendo, si hiciste tal cosa, ese es el resultado. O si no, si uno no hizo tal cosa, luego el resultado es así. Y la estructura que dice que un comportamiento por fuera de un individuo, que si esa es una razón para decidir o no ayudar a la persona, sea si es un individuo, una familia, si uno puede encontrar a alguien a quien culpar por la condición o por la circunstancia, entonces uno puede decidir si darle ayuda o si no dar ayuda para cierta condición que se puede culpar o a lo cual se puede decir que fue culpa de otra persona. Y eso es importante porque pasamos mucho tiempo hablando de quién es vulnerable, quién no lo es, quién es elegible o no, quién merece recibir ayuda y quién no. Eso es uno de los conceptos que es parte de de esa manera de pensar. Y al tener programas que están tratando de averiguar y de ver a quiénes se deben servir en vez de a quién podemos elegir y optar por servir o no servir, o cuánto dinero se tiene que gastar y en quién lo vamos a gastar. Esa clase de ideas o la idea de acaso podemos culparle a alguien por su comportamiento como causa de cierta condición. Esa razón, entonces, la idea de luego no incluirlos en la cantidad de personas a quienes servimos, eso es algo muy peligroso y es un artículo que trata con la historia de esto, especialmente con el autismo. Y pienso que ese patrón de estar buscando una causa y un efecto simple en una persona y echarle la responsabilidad a una persona por lo que ha estado pasando, eso es algo que tiene mucho tiempo pasando desde los 1960, desde los 90. Y de hecho aquí en un periodo de los 1943 y todavía en el mundo en el cual vivimos el día de hoy, sigue habiendo algunas de las mismas ideas, buscando una razón simple para identificar lo que se considera como un problema. Y hay muchas personas que tienen autismo que no describirían a su propia existencia como un problema. Ellos están diciendo simplemente así son las cosas. Y básicamente no ayuda a enfocarse en a quién echarle la culpa o no. Y uno diría, simplemente yo soy así. Y es importante acordarse en este momento que ese es un patrón que ha existido durante mucho tiempo. Y pienso que cuando hay personas en posiciones de liderazgo que están una y otra vez haciendo énfasis en esos mensajes, diciendo, aquí son cosas sencillas que tal vez cada persona ha hecho o posiblemente ha hecho como una razón que luego trata de señalar como la razón por la cual existe cierta condición que se clasifica como posiblemente negativo. Entonces, eso da paso a la idea de a quién podemos excluir o quién debe recibir o no recibir ayuda o qué es lo que deben o no deben, qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer para recibir una cantidad de ayuda. Y esa pieza que fue escrita por una persona que le da autismo habla de dos palabras que las personas que tratan con, con las discapacidades usan mucho. El modelo médico de la discapacidad, el cual trata de ver a las personas a través de los ojos de la persona con discapacidad. Hay uno que los observa como deficiente, como un déficit, y el otro mensaje, y luego hay otro mensaje, pero el mensaje que estamos escuchando a través de muchos de los líderes en este momento es que ese es un modelo modélico donde las personas con discapacidades se están describiendo por sus limitaciones. Y la idea es resolver el problema o resolver esas cosas
para no resultar con ciertas limitaciones. Eso es la manera antigua de ver las discapacidades. Ahora, hay otro modelo diferente que suele ser la posición que toman muchos de los que abogan por los que tienen discapacidades y sus familias, que dicen, sí, la discapacidad significa una diferencia, es la experiencia de la persona, es normal para ellos. No hemos diseñado un mundo que se haya orientado viendo la discapacidad como una parte normal de la existencia humana y luego decidir cómo navegar por el mundo, cómo mejorar el ambiente y el entorno para que sea más fácil para las personas que no cuadran en el molde que fue diseñado. Y hay una gran diferencia entre el modelo social y el modelo médico. Así que al pensar en cómo el modelo médico, cómo el modelo cómo el modelo médico cuadra a la discapacidad y dónde pone su énfasis en las investigaciones, donde hay un autor especialmente que está realmente mostrando algo muy diferente del modelo social de la discapacidad y de algunas políticas como la ADA, la IDEA, que están tratando de ver cómo, cómo las personas con discapacidades pueden cuadrar en un mundo que no fue diseñado, tomando en cuenta cómo el mundo ha sido diseñado. Y la Corte Suprema está por emprender un caso y no es con penalidad de muerte, sino trata con la pregunta que si una persona tiene una capacidad, perdón, una discapacidad intelectual o no, porque luego si encuentran que esta persona en Alabama tiene discapacidad intelectual, si no tiene, entonces va a enfrentar castigo con penalidad de muerte. Entonces, muchos líderes y los que abogan están muy alarmados y preocupados por este caso, porque muchos luego tratan de determinar, perdón, porque una decisión aquí puede afectar a muchos otros casos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo determinar si alguien tiene o no tiene una discapacidad intelectual? Y la idea antigua es que bajo una prueba de inteligencia, si uno tiene menor de cierta cantidad, quiere decir que uno tiene discapacidad intelectual, y si la cantidad, la prueba, si la calificación en esa prueba es más alta de cierto nivel, quiere decir que no tiene esa discapacidad intelectual. Y ha sido una evolución a través del tiempo de cómo las personas que hacen diagnosis piensan sobre las discapacidades. Por ejemplo, se han alejado de una puntuación de cantidad y han desarrollado un marco más comprensivo para determinar la discapacidad intelectual. Y es, esa técnica evalúa las limitaciones, la función adaptiva, que también una persona puede participar en sí, en general. Así que la razón por la cual los abogados, los que abogan a nivel nacional están preocupados es porque este caso quiere regresar a las reglas anteriores, donde el resultado de la prueba de inteligencia es suficiente para determinar si una persona tiene o no tiene discapacidad intelectual. Pero la manera que definimos la discapacidad intelectual importa mucho. Eso también indica quién entra y tiene acceso a un programa y quién no. Y si uno es una persona que necesita más apoyo con la educación o con servicios basados en la comunidad o en la casa, o aquellos programas que son para personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Si uno cambia lo que se considera discapacidad intelectual o de desarrollo y cómo se mide, eso quiere decir que va a haber menos personas que cumplen con un estándar muy rígido. Eh, la discapacidad permanente basada en coeficientes intelectuales está diseñada para solamente gente que necesita más ayudas y
como persona con discapacidades intelectuales puede estar cubierta bajo diferentes programas y bajo diferentes comunidades. Es un caso importante para tener en cuenta y los defensores nacionales están al tanto porque esta puede ser una manera que los estados puedan definir quién tiene o no discapacidad intelectual y eso puede tener un impacto en cuanto a cómo decidir quién se incluye o no en programas que se supone ayudan a personas con discapacidades intelectuales. No hemos hablado mucho sobre algunas de las provisiones menores en el HR1, pero este es un artículo importante que, aunque parece un cambio insignificante, los estados tendrán que verificar los domicilios de los beneficiarios de estos programas de Medicaid. Sencillo tal vez, pero se implementará a partir del 1 de enero del 2027 y es también fecha en que otros impactos entrarán en vigor. Pero este artículo eh, a- enfatiza que la idea tan simple de requerir verificación de domicilios es en práctica mucho más difícil porque hay muchas personas que tal vez no tienen un ah, domicilio permanente o que utilizan un domicilio que muchas otras personas utilizan. Y hay personas que no tienen casa o que tienen viviendas inestables o que son parte de un programa como WILD de bienestar y que tienen un domicilio que han usado, puede ser un domicilio anterior de alguna oficina o de algún PO Box. Y si hay muchas personas que utilizan el mismo domicilio como un PO Box, eso puede verse como algo raro. Otra cosa que también es de que miembros de una tribu que tal vez no tienen un domicilio formal, estas personas estarían en riesgo de perder los beneficios simplemente porque el Estado no ve esos domicilios como verificables y gente con discapacidades están siempre sobrerepresentadas en estas categorías. Muchas veces gente que tiene inestabilidad de vivienda o gente que también que se mueve frecuentemente o que tiene rentas en que cambian frecuentemente o que viven con diferentes familiares que cambian de semana a semana, que están viviendo una vez con un amigo, con una familia, un familiar y están básicamente sin casa. Esas personas eh, usarán probablemente el último domicilio conocido o el correo tal vez no alcanza a verificar los domicilios y al momento en que el correo les llega ya se han mudado y hay muchas personas que también están sin casa, que no tienen un domicilio fijo y cualquiera de esos domicilios donde parece que puede haber muchas personas, y si los estados no tienen cuidado, pueden considerarlos como domicilios inválidos. Entonces debe considerarse bien cómo sería una manera simple de administrar, porque en realidad no es tan simple. La resolución de problemas en cuanto a cómo ver
que la gente que tiene beneficios y que vive en el mismo lugar o que tal vez no reciben notificaciones porque han seleccionado un punto central de domicilio o donde no pueden llegar con frecuencia, no sea o algo que no sea un domicilio permanente, puede ser complicado. Esto también es cierto para niños que están en custodia o en el sistema de bienestar del estado o del condado o que están en foster care o en viviendas inestables o sin casa. Estos grupos caben dentro de estos desafíos porque se están mudando de un lugar a otro y el sistema no puede estar actualizándose a tiempo. Este artículo se enfoca en Colorado, pero es relevante porque como hemos estado hablando del trabajo extra que los condados tendrán que hacer para implementar el programa de Food Share y los cambios de Medicaid. Este artículo es muy bueno en términos de que indica las realidades prácticas que muchos de esos condados eh, se encontrarán en sus comunidades y no, y no hay entonces dineros administrativos para implementar estos cambios. Y esto va a ser costo extra para el cual no existe un presupuesto actual y los gobiernos locales van a tener que averiguar o no invertir en esos programas y las consecuencias son que gente no pueda guardar sus beneficios. En el condado, los trabajadores del mantenimiento eh, tienen también que estos son personas que hacen trabajos con detalle para asegurarse de que las personas que están solicitando y que son elegibles para recibir beneficios, estas son las personas que van a estar recibiendo mucho más trabajo como ahora, por las personas que son parte del programa SNAP, que ahora tienen que comprobar que están trabajando. Estas son las mismas personas que para quienes los cambios de Medicaid también les afectarán porque habrán trabajos extra, especialmente cuando se tenga que verificar los requisitos de trabajo. Este es un gráfico que indica básicamente cuáles son los trabajos que estas personas que trabajan para los condados tienen que estar haciendo. Estas son personas expertas que tienen mucha experiencia en servicios al cliente, pueden ser muy esenciales para ayudar a las personas a navegar el sistema y tienen mucho más trabajo que hacer por los cambios en el HR1, a menos que la legislatura estatal invierta más en estos programas, porque hay muy pocas personas haciendo mucho más trabajo y lo cual es una receta para cometer más errores y así no recibir los fondos. La última diapositiva, aquí estamos hablando de Carolina del Norte. Eh, hay varios estados que no solamente Carolina del Norte, donde ya se han hecho recortes a Medicaid antes de que existiera el HR1. El Colorado está en esa lista, Idaho también está en esa lista y otros estados en proceso en que los presupuestos actuales están haciendo decisiones de hacer recortes estatales antes de que en, en, en anticipación a los recortes del HR1. También eh, eh, puse un enlace a la carta actual. No hay muchas noticias en cuanto a
al hecho de que el recorte ya se conoce, 240 millones. La tasa de reducción, de estos, servicios se conoce desde hace un mes, pero en muchos de esos servicios están directamente relacionados e importantes para gentes con discapacidades, y el argumento es de que no les afectará a ustedes o que no estaremos, afectando a gente vulnerable. Este estudio indica de que mientras haya recortes, eso va a tener un impacto a gente con discapacidades y hay adultos mayores de edad, porque están esencialmente reduciendo el servicio para servicios que utilizan. En Carolina del Norte, el cuidado personal, cuidados de salud, son lugares donde reciben dineros directamente para personas con discapacidades, y el propósito en incluir este artículo aquí es no para decir nada necesariamente nuevo, pero para recordarles que las preguntas que han estado haciendo desde principios de febrero, ¿cómo afectará mi día a día? Sé lo que tengo ahora, y para muchos estamos apenas sobreviviendo y lo estamos, administrando lo mejor posible, pero cualquier cambio, eh, la gente, ah, sabe que esto es como vivimos ahora, y si hay algún cambio, todo puede caerse. Esa es la pregunta que gente con discapacidades, en Wisconsin y en el país han estado preguntándose, y aquí indica que aun cuando ya se sabe cuáles son los recortes y cuáles son los servicios que se impactan y qué porcentajes, eso aún no responde a la pregunta, porque no saben cuánto se recortará para servicios específicos y no sabrán cómo se implementarán los cambios, cómo los proveedores con quienes están trabajando se afectarán, o qué harán, si aceptar a gente con seguros privados, o si simplemente esos negocios, esos proveedores no existirán, o si deciden, tal vez aceptar pacientes con menos necesidades, no sabemos. Y aun cuando no hay recortes en vigor, ¿qué es lo que significaría para el día a día del empleado? No es muy, conforman pero las preguntas que hacemos siguen siendo las preguntas correctas, porque todos quienes están, eh, a res después, eso no es un lugar donde tenemos que estar para que los, defensores, puedan restaurar, porque el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora es muy importante, pero aún así hay mucho trabajo que hacer para asegurarnos de que lo que los estados están decidiendo hacer tienen que ser las mejores opciones para que haya menos gente impactada cuando se lleven a cabo los recortes. Y con esto, Y con eso voy a dejar de compartir la pantalla. Hubo muy pocas preguntas.